Pacheco con ella para ver, ¿no? Según Pacheco no hay problema, para ver cuánto nos cobra y todo eso. Y la semana que viene la hacemos la reunión, ¿ok? Y le voy a decir a Chachito que él ahí diga de que va a poner el churrasco y todo, porque quede elegante pues, ¿no? para, para la próxima. Bueno, te hablo yo lo que sí me hace falta, Meta. Bueno. Sí, buenísimo. Y mejor que esté cerca de casa, así después venís y comes el postre. No, el postre paso, porque soy diabético, ¿viste? Y pelotudo también. Están viendo y escuchando bien, y si cambia la diapositiva, ¿me pueden indicar, por favor? Buen día, se ve bien y cambié hace rato la diapositiva. Sí, Ahorita está en la primera. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. El tema para ver, chicos, ahora, gracias por la asistencia. Hay algunos que no han asistido ninguna vez y la falta juega un papel importantísimo. Y si una persona falta en un tema, no se lo tomo directamente. Bueno, chicos, entonces el tema para ver ahora es defectología. Hay dos personas que han entrado con el número, o sea, la sigla de su artefacto. Cámbienlo porque si no, para mí, esa persona es ausente. El tema de defectología es, me da una ilustración respecto a las faltantes de material que existiesen dentro de una pieza en el proceso de la construcción. Para ello es necesario distinguir entre discontinuidad y defecto. La pregunta sería, ¿qué es una discontinuidad? Es una indicación, una discontinuidad. Si es que la pieza o el elemento que yo voy a construir tiene una indicación, entonces ella se puede decir de que es una discontinuidad. Y esa indicación, por supuesto, hay que evaluarla. De forma tal de que una vez evaluada, yo pueda sacar una conclusión respecto a la pieza, si es que esa discontinuidad representa un riesgo para la explotación de la pieza. O en otras palabras, si es que de alguna manera una discontinuidad que es inaceptable desde el punto de vista de un cierto criterio metodológico, entonces ella no permite la explotación de la pieza y en consecuencia se convierte en un defecto. Bien, ¿qué es una discontinuidad? Una indicación. Esa indicación puede ser o no puede ser defecto. Será defecto esa discontinuidad si es que una vez evaluada a través de un método, de un criterio técnico, yo llego a la conclusión que esa discontinuidad no permite la explotación de la pieza. Bien, quiere decir que un defecto siempre es una discontinuidad, pero una discontinuidad no siempre es un defecto porque yo la puedo evaluar y si es que ella no afecta el futuro desempeño de la pieza, entonces sigue siendo discontinuidad y no se convierte en defecto. Eso es importantísimo y muchas veces en los ensayos, especialmente en los ensayos no destructivos, hay muchas piezas que funcionan con discontinuidad, pero como ellas no se han convertido en defecto, yo puedo asegurar que la pieza va a tener una larga vida y la explotación, la verdad, en el futuro va a ser segura. Existen varios tipos de discontinuidades. Ellas pueden ser inherentes y son muy comunes las inherentes. Se crean en el proceso de fundición de la pieza. Muchas piezas yo las obtengo fundiéndolas. La gran mayoría de las piezas las obtengo como primera fase, como primera instancia, fundiéndolas. Entonces, si es que la discontinuidad
se crea durante la fundición o la fusión de la pieza, entonces se conoce con nombre inherente. Será de proceso si se produce durante los procesos de fabricación o terminación de la pieza. Una vez la pieza ha sido fundida, yo la corto, la torneo, la freso, la agujereo, la doblo, le hago un tratamiento térmico, entonces, y le estoy haciendo un proceso sobre la pieza y la discontinuidad tiene su nombre, de proceso. Y será por servicio la discontinuidad si se crea durante el servicio de la pieza. Una vez fundida la pieza, maquinada la pieza y la meto a la explotación, después de un cierto tiempo yo hago un ensayo y noto que hay una discontinuidad en ella, pero esa discontinuidad no fue en los dos procesos de primero, sino fue debido al servicio de la pieza. Debido a que la pieza se cansó, entonces produce discontinuidades dentro de ella. Esos son los tipos de discontinuidades, ¿verdad? Las indicaciones pueden ser relevantes. Si son relevantes, quiere decir importantes, ¿no? ¿Verdad? Si son suficientemente serias, grandes y no permiten, ¿no? ¿Verdad? La explotación de la pieza, o sea que no permiten que la pieza pueda seguir en servicio. No relevantes cuando no afectan, ¿no? ¿Verdad? Al desenvolvimiento o a la explotación de la pieza. Muchas de ellas son provocadas. Por ejemplo, en un eje, para asegurarle una polea, yo hago un chavetero. Yo mismo lo provoqué. O en alguna pieza yo hago un agujero para poner un perno. Entonces son provocadas. Ya yo sé que practicando esa acción no voy a perjudicar la explotación de la pieza. Y será falsa si es que el instrumento con el cual yo estoy buscando la discontinuidad tiene alguna falla. Hay un corte de energía, si el instrumento está mal calibrado, en fin, toda una serie de contingencias, la verdad, como la rugosidad de la pieza. Cuando yo estoy haciendo un ultrasonido, la rugosidad de la pieza me muestra discontinuidades que en realidad no están, son falsas. Entonces, son relevantes, vuelvo a repetir, si son serias, son grandes las discontinuidades medidas, hay forma de medir, entonces ellas no permiten el funcionamiento de la pieza. No relevante, si es que permiten, están, pero no son lo suficientemente grandes, entonces puedo poner la pieza en explotación sin ningún problema. Y falsas si son productos del instrumento de visión, de prospección de la pieza. Las discontinuidades inherentes son las más comunes, se producen, la verdad, en el momento de fundición de la pieza. Observen ustedes que este es un alto horno, en donde yo meto el mineral arriba, aquí está el mineral, la verdad, y por debajo le pongo el combustible, que normalmente es coque. El coque es el carbón mineral o el carbón vegetal, la verdad. Pongo un fundente que es calcáreo y se produce una elevada temperatura que funde, la verdad, en este caso es para el hierro, funde el material, lo funde el hierro y él cae fundido, normalmente por encima de los 1600 grados. Esta zona es una zona de fusión, donde obviamente debido a la temperatura permiten que el hierro caiga. Entonces el hierro, normalmente el mineral de hierro es óxido de hierro, y ese óxido de hierro debe perder el oxígeno para que caiga el hierro puro, pero sin embargo tiene un montón, por así decir, de suciedades, de elementos diferentes. Tiene fósforo, tiene azufre, tiene una gran cantidad de otro tipo de elementos que no son hierro. Pero el hierro es pesado en comparación que los otros minerales caen en el fondo del alto horno. Y a ver, vamos a ver quiénes recién están entrando. Les aclaro, chicos, que muchas veces yo les paso a las 8:05, 8:10 el link. No puede ser que a las 9:10 estén entrando. Les aclaro de que cuando yo paso a las 8:01 el link,
dice ahí en el Zoom que la reunión va a empezar a las 9, pero es mentira. Yo una vez paso el link, ustedes tienen que entrar porque una vez los admito, yo empiezo la reunión. Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene el Zoom. Si uno pasa a las 8 y un segundo, la reunión anuncia que va a ser para las 9, pero no es para las 9, es a partir del momento que uno pase el link o en el momento que la persona ya desea empezar la reunión. Vamos a ver quién llegó. Llegó Jiménez. Manrique y Pérez. Entonces, esa es la forma de cómo se obtiene, ¿no es verdad?, el hierro. La escoria, o sea, las impurezas que son más livianas que el hierro, quedan flotando. Quedan flotando sobre la masa de hierro fundido porque son más livianas y obviamente pueden ser descartadas, pueden ser desechadas. Para que pueda producirse una buena combustión, normalmente se inyectan una gran cantidad de aire caliente. La verdad que el oxígeno del aire hace de que la combustión sea más efectiva. Aquí quizás podemos ver mejor el alto horno. Es lo que están montando en este momento en el Mutum, porque ellos pretenden hacer hierro de construcción y palanquilla de hierro laminado, y en consecuencia van a tener que sacar el mineral del cerro del Mutum y obtener el hierro que se llama arrabio. ¿Verdad? A partir del arrabio se obtiene el acero recién. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es verdad?, que hay montañas de hierro, de mineral de hierro, y montañas de combustible. Ese hierro es canalizado hacia arriba y se funde, ¿no es verdad?, con otros agregados confundentes, y entonces se produce una altísima temperatura, 1200, 1600, 1800 grados centígrados, debido al calor generado por el combustible. Este es calcáreo, este blanco, este cúmulo es calcáreo, que sirve como reductor, es decir, sirve para quitarle el oxígeno al óxido de hierro, y por acá cae el hierro, ¿verdad?, que es más pesado, y por aquí se saca la escoria. Bien, es una instalación grandísima. Aprovechan, ¿no es verdad?, el aire caliente, o mejor dicho, los gases calientes los hacen pasar por un intercambiador de calor, y ese intercambiador de calor calienta el aire, y ese aire caliente es metido dentro del alto horno para aprovechar su temperatura por una parte, y por otra parte para aprovechar su oxígeno, y de esa forma se calienta el aire. Se calienta el aire, y de esa forma el aire caliente, el oxígeno del aire caliente, promueve la quema del combustible, ¿verdad? Porque la quema de un combustible necesariamente se hace a través de el oxígeno del aire. Es una instalación inmensa que vale millones de dólares, ¿verdad? Y en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, hay muchas instalaciones de estas. Ahí cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil hay una gran instalación de reducción de hierro. También cerca de la frontera con Bolivia, con Perú, en Arequipa, hay los famosos aceros arequipeños. Y en realidad, a nivel mundial, China está liderizando la producción de hierro en la actualidad. China e India, ¿verdad?, seguido de Estados Unidos. Europa ha quedado rezagado porque no pudo competir con las grandes acerías asiáticas, de China, de la India, del Japón.
Entonces, todas las acerías antes de Alemania estaban en las orillas del río Rin. Han ido cerrando paulatinamente y al final y al cabo ellos se van a convertir el día de mañana en importadores de hierros, importadores de acero. Son instalaciones que valen millones de dólares. Fíjense que el Mutum recién estaría en explotación el año 2024. Yo creo que el 2025 recién estaría en explotación. Pérez Virgen. No los voy a admitir, chicos, después si es que entran tarde, así que pierdan cuidado que eso lo voy a practicar desde la semana que viene. Eso es entonces, bueno, y el hierro, aquí salen toneladas de hierro. Ese hierro es un hierro que no sirve tecnológicamente, se conoce con el nombre de arradio. Entonces, es un hierro de mala calidad, tiene muchas impurezas, pero a partir de él se produce lo que se llama el acero, que ya ustedes han visto en metalurgia y fundición con el nuevo profesor, antes era el ingeniero. Y entonces esa gran cantidad de hierro sería inmanejable. Se mete dentro de un molde. Lo ven el molde está hecho de arena. Esta es la cáscara de este dibujo, la cáscara, la superficie exterior, es un molde hecho de arena. Se llama lingotera. Y el hierro derretido se vierte en una lingotera, de forma tal de que sea manejable, tenga poco peso. En realidad, el alto horno, el hierro derretido, el arrabio derretido, lo meten a la lingotera y forman algo que no es muy pesado, que yo lo puedo manejar fácilmente. Pero en la lingotera, ¿verdad? Entra el hierro fundido y luego se solidifica todo material que pierde temperatura, pierde energía, en definitiva se contrae, ¿verdad? Todo el remanente de escoria que no se puede eliminar aquí en la cuchara, en esta parte que se llama la cuchara, todo, la escoria flotará, el hierro quedará, que es más pesado, quedará en el fondo, y la escoria flotará, y como el hierro se tiene que enfriar y se tiene que contraer, aquí hay una contracción. Se llama contracción primaria. Toda esta parte que tiene las impurezas, la escoria, que no se pudo eliminar, y además de eso, tiene una gran contracción, se llama cono de contracción. Todo eso recibe el nombre de masa rota. Entonces, eso se corta y se bota. O sea, se vuelve a fundir nuevamente. Bien, y queda el lingote, que es la masa de hierro, esto normalmente es cilíndrico, que es la masa de hierro, ¿no es verdad?, que se ha vertido en el molde llamado lingotera. O sea, esta masa de hierro, esta pieza sin la masa rota, se conoce con nombre de lingote. Y el lingote no es muy pesado, yo lo puedo manejar, lo puedo llevar, lo puedo transportar sin ninguna dificultad. Obviamente, esta parte de aquí se desecha. Pero el hierro se va enfriando paulatinamente y en consecuencia va dejando, ¿no es verdad?, contracciones secundarias, pedacitos faltantes de hierro dentro del lingote. Y si es que no puede escapar el gas, porque se produce una gran cantidad de gases, en el enfriamiento de cualquier elemento hay una gran cantidad de gas, entonces el gas queda atrapado dentro del lingote, que ha sido fundido en la lingotera que es el molde. Y esa es la forma como se produce hace muchísimos años, la verdad, el hierro y el acero. En realidad el ser humano se cree que hace cerca de 3.500 años pasó de la era del bronce, que es una aleación entre estaño y cobre, a la era del hierro.
antes el hierro no se conocía, no había la técnica para obtener hierro, mucho peor acero, la verdad. Industrialmente es a partir de 1800 la producción industrial del acero y gracias a eso, la verdad, existe toda la tecnología que tenemos actualmente. En la era del hierro, las armas anteriormente, en la época de los griegos, no eran de acero ni de hierro, eran de bronce. ¿Verdad? Obviamente el hierro es un material mucho más económico y es mucho más abundante y por otra parte con mejores propiedades mecánicas que el bronce. Bien, esta es la forma de cómo se produce el lingote y cualquier defecto que se produjese dentro del lingote será una inherente, un defecto o una indicación inherente. ¿De acuerdo? Porque se produce en el momento de la fundición. Obviamente hay muchos más, ¿no es verdad? Hay inclusiones no metálicas que son muy, muy pequeñas, son del orden de los 300 micrones, producido por que dentro del material quedan desoxidantes, ¿no es verdad? Porque los desoxidantes permiten separar el oxígeno del metal que es el hierro. El montón es una montaña de óxido de hierro. ¿No? Hay desoxidantes y desulfurantes que sacan el azufre, ¿no? Que están cerca normalmente de la capa superficial, pero son tan pequeños que no perjudican el desenvolvimiento de las piezas, ¿no? ¿Verdad? Las causas son óxido y sulfato debido a la refinación. Refinación quiere decir quitar el oxígeno del óxido de hierro para convertirlo en hierro, ¿verdad? También hay pequeñas mezclas de refractario. Observen ustedes que acá, ¿no es verdad? El alto horno está hecho de material cerámico, ladrillo refractario. Como el mineral bruñe las paredes del refractario, entonces cae y se mezcla con el material fundido. Pero son tan pequeñas que en realidad no están en la superficie del lingote y no causan un problema posterior. Estas son microfotografías, no la vamos a ver. Hay otra que se conoce como el marca de arena. En realidad estas son macroscópicas. Ellas son macro, quiere decir más grande, ¿no? También producidas por óxido, silicato, ¿verdad? Tienen forma alargada y normalmente se producen en los extremos de la pieza fundida. Como son macroscópicas, es decir, tienen un tamaño bastante grande, que el tamaño del defecto se puede medir a través de algún método que ya vamos a ver. Y entonces ellas constituyen un defecto. Son imperfecciones convertidas en defecto que una vez detectadas producen un futuro defecto, o sea, un futuro rompimiento, defecto o fuera de servicio de la pieza. Hay las inclusiones de arena, ya estas son demasiado grandes, ¿no es verdad? Normalmente se producen en el seno. Las inclusiones de arena son producto de que el material va raspando la superficie de los cerámicos. Son ladrillos refractarios, ¿no? Van raspando y entonces, y también son óxidos, o sea, son pedacitos de óxido de hierro a los cuales no se pudo sacar el oxígeno y no son hierros, sino óxido de hierro que quedan dentro del material. Normalmente están en la capa superficial o en el fondo del lingote. Hay que evaluarlos si ellos se convierten o no se convierten en defecto. Puede ser un fantasma también lo que se llama. ¿No? Se producen normalmente después del maquinado, un lustre anormal. Cambia de tonalidad la superficie, ¿no? Eso se produce porque el hierro tiene mucho fósforo y azufre. El fósforo y el azufre son enemigos de la calidad del acero.
se gasta una gran cantidad de recursos tratando de eliminar el óxido y el azufre. Mientras menos óxido y azufre tenga el acero, es, podríamos decir, más resistente. Entonces, no es considerado un defecto esto porque es apenas un lustre anormal. Bueno, pueden ser mezclas de materiales extraños, ¿no es verdad? Esa mezcla de materiales extraños producen un cambio de tonalidad de color dentro de la pieza. Normalmente, si es que la superficie va a ser explotada para que superficialmente, o sea, la pieza va a ser explotada para que superficialmente tenga una gran dureza porque ella va a ir frotando sobre un cojinete, entonces se convierte en un defecto. Pueden ser inclusiones gaseosas. Ya habíamos comentado de que en el momento que se funde un material, si ustedes ya van a tener oportunidad y probablemente muchos de ustedes cuando salgan de ingenieros van a poder trabajar en esa mega empresa que se está creando en el mundo. Están instalando los chips. Entonces, si es que el gas no puede salir eficientemente del molde cuando yo fundo una pieza, entonces queda dentro del material solidificado. Esas inclusiones gaseosas se pueden convertir en sopladura de un hueco esférico, ¿no? Como un globo en el interior de la pieza, debido a que el gas no puede salir fácilmente del molde, ¿no? Normalmente es monóxido de oxígeno. Bien, hay que evaluar si es que tienen porque normalmente cuando dentro de una pieza quedan globitos muy pequeños, ese globito no tiene aristas vivas, entonces esa arista viva, esa discontinuidad, no tiene por qué ser extremadamente peligrosa que si esa tuviese aristas vivas. Una esfera no tiene lisa, no tiene aristas vivas y entonces no habrá concentración de tensiones que se producen en las aristas vivas, ¿ya? En las aristas muy pronunciadas de una pieza, y eso es extremadamente peligroso para la explotación de la pieza. Pueden ser rechupes. El rechupe es cuando la pieza se solidifica y al solidificarse, lo último que se solidifica es el centro porque empieza a caer la temperatura de afuera hacia adentro. Hay un gradiente de temperatura. Lo último que se solidifica es el material, me estoy refiriendo, es en el centro de la pieza. Y ahí se produce una faltante de material por contracción. Eso es un defecto. Obviamente el rechupe principal, recuerdan ustedes, se produce el rechupe que es debido a la contracción, se produce en la mazarrota. Pero puede quedar en el proceso de enfriamiento una faltante de material dentro, en el seno propio de la pieza. Eso hay que evaluarlo. Felizmente hay métodos para evaluar, ¿no es verdad? Que ya vamos a ver ahí ensayos para ver si es que existen, se imaginan ustedes, en el eje del tren de aterrizaje de un avión. Lo someten a muchísimos ensayos, una vez fabricado, ensayos que vamos a ver posteriormente, no destructivos, donde obviamente no puede haber este tipo de efecto, porque tiene que trabajar con una seguridad absoluta. Bien, son productos de la contracción del material, que se fractura el material dentro de la pieza, o sea que no se llena porque él se contrae. Pueden ser fisuras, eso también es un defecto lapidario. Me refiero a que es un defecto gravísimo en la pieza. ¿No es verdad? Esto se produce por un cambio de sección brusco. Fíjense, estoy pasando de una sección más pequeña a una sección más grande. El gradiente de enfriamiento de la pieza es distinto en la sección de diámetro pequeño respecto a la de diámetro grande. Entonces, por la propia contracción hay una fisura. Eso no permite
que esa pieza pueda ponerse en explotación. Por eso es que los fabricantes de piezas, los que tienen mayor venta, los que hacen piezas como llamamos nosotros, más finas, ¿verdad? Someten a la pieza antes de lanzarla al mercado a una gran cantidad de ensayos. No es que nomás yo fundo la pieza, la maquino y la lanzo al mercado. No, ellos tienen que, por el prestigio de su compañía, deben hacer la prospección necesaria para ver si las discontinuidades se convierten en defectos. Se convierte en defectos, se llama control de calidad. La pieza inmediatamente sale fuera de servicio y obviamente no la vende, porque si no, si se rompe rápidamente, entonces normalmente decimos que esa empresa no sirve, hace cosas malas. Bien. Ya dentro de la fundición de la pieza hay discontinuidades, ¿verdad? Que también son inherentes porque se producen cuando la pieza esté fundida. Una de ellas es la solapada en frío. Fíjense, este rayadito es el molde, este punteadito es el material derretido. Normalmente se vierte por dos canales. Yo estoy vertiendo el material derretido para que llene el molde por dos puntos, por dos canales. Pero muchas veces el vertido de este es más lento que este es más rápido. Este llega antes acá y se enfría. Se convierte en sólido y este llega líquido y se topa ya con un sólido. Y se produce una discontinuidad llamada solapado en frío. Muchas veces esta corriente llega aquí y se oxida. Y cuando llega la otra corriente y se une ella, entonces hay una pared de óxido. Es una discontinuidad llamada solapado en frío. Esta otra es lo que se llama gota fría, si es que en vez de tener dos canales de vertido del material al molde, que es el rayadito, normalmente los moldes son moldes de arena. Arena con aglomerante, ¿no es verdad? La arena es barata. El molde tiene que estar perfectamente diseñado. Si es que yo vierto por un solo canal, entonces el caudal del material fundido escurre y cae acá como una cascada y salpica las paredes, ¿verdad?, del molde. Y estas gotas se enfrían rápidamente, se solidifican, y cuando llega el material y se solidifica totalmente, entonces producen un defecto o una discontinuidad llamada gota fría. Bien, o como puede ser desgarramiento en caliente. Cuando yo vierto el material, pero hay un cambio de sección muy brusco. Y entonces esto se enfría más lentamente que esta parte de sección delgada. Y los fenómenos de contracción son diferentes en la sección de gran masa respecto a la de menor masa. Y entonces, por efecto del cambio de sección muy brusco, se produce una fisura, un desgarramiento. O si no, se produce una faltante del material. Porque cuando se va enfriando esto le quita material a la parte delgada y hay una faltante del material. Eso es un defecto gravísimo, que obviamente hay que evaluar. La discontinuidad hay que evaluarla siempre y en el control de calidad para ver si ella se convirtió o no se convirtió en un defecto. Pueden ser cavidades de gas, ¿no es verdad? Pueden ser huecos de gran tamaño, debido a que la arena es tan impermeable que no permite, fíjense, esto de aquí, este hueco de aquí se llama chimenea. ¿Verdad? Observen ustedes, chimenea. Porque el aire que es desplazado, reemplazado por el material fundido, tiene que salir. Por esta chimenea, los gases calientes del material en el proceso de solidificación salen por esta zona. Salen por las chimeneas. Bien, entonces son huecos de mal tamaño debido a que el molde está mal diseñado.
Por eso que es una tecnología muy, pero muy depurada y la hacen artefactos de mucha, o sea, artesanos, perdón, de mucha experiencia, el diseño de los moldes, ¿verdad? Pueden ser huecos, pueden ser sopladuras cuando esos huecos son de menor tamaño. Fíjense, estas son radiografías, acá hay sopladuras, acá hay una gran sopladura, este es un múltiple de escape de un motor de combustión interna. Acá hay un hueco, quedó el gas atrapado y se solidificó y quedó ese hueco. Compromete obviamente el funcionamiento de la pieza. Las discontinuidades también habíamos visto que pueden ser de proceso. En el proceso de fabricación de la pieza hay múltiples procesos. Hay procesos de fabricación de la pieza a través del rolado, a través del laminado para hacer plancha, a través del forjado que me permite piezas de altísima calidad, a través del maquinado, ya sea fresado, ya sea torneado, ya sea taladrado, ya sea doblado, a través del amolado. Amolado significa el desgaste a través de materiales abrasivos de la pieza, a través del tratamiento térmico, ¿verdad? Para darle al material brindarle mejores propiedades mecánicas, y a través de un método que cada vez es más extendido, que es el método de soldadura. Cuando se practica rolado, pueden quedar cordones o cintas, ¿no es verdad? Si es que yo parto de una palanquilla de hierro de sección rectangular para convertirla, ¿no es verdad?, en un perfil de una barra de sección cuadrada, que hay, acá no se conoce porque la metalmecánica, lamentablemente en nuestro medio, está recién empezando. En otras partes se hace muchísima metalmecánica porque hay muchas construcciones con estructura de acero, ¿no?, con estructura metálica. Entonces, para fabricar estas barras de sección cuadrada, se parte de otro tipo de barra y se hace a través de un método de fabricación que es el rolado, ¿verdad? Las inclusiones, si hubieran inclusiones de materiales extraños, debido al aplastamiento que produce el rolado, esto se practica a una altísima temperatura, ¿no? El material está al rojo vivo. Entonces, todas las imperfecciones se van a convertir en láminas, por eso se llama el rolado, se convierte en cordones o cintas, ¿verdad? Quedan ahí las imperfecciones, aplastadas, digamos. Si hay una faltante del material que queda atrapado gas en su seno, entonces ella queda perfectamente laminada, aplastada. También cuando se machaca el material para convertirlo en plancha, ¿no es verdad? Él tiene que, a altísimas temperaturas, él tiene que ser aplanado, ¿no?, para convertirlo en plancha. Si no, vayan ustedes y ahí tienen planchas tan delgadas de menos de 5 milímetros llamada calamina, la de hierro en plancha. El hierro en plancha es muy utilizado tecnológicamente, ¿no es verdad? Las planchas de hierro, hasta me parece un octavo de pulgada, vienen de 2 por 1 hasta media, de 2 por 1, o sea, 2 metros de largo por 1 de ancho por norma. Son pesadísimas. Y esas se producen a través de un aplastamiento que hacen pasar el material mediante los que lo aplastan al material son rodillos. Obviamente el material tiene que estar a alta temperatura. Cualquiera que fuese la imperfección que hubiese, debido a que el material cambió de espesor, entonces va a quedar perfectamente aplanada. Eso se llama laminación. Es cuando el lingote es extendido, ¿verdad? Es aplanado, aplastado. Los rechupes y porosidades quedan como una faltante del material aplastada. Muchos de ellos incluso se sueldan por la altísima temperatura que es vertida dentro del material. Las costuras, también cuando yo quiero pasar de una palanquilla o de un perfil
sección transversal prismática y quiero construir una barra de redonda, entonces, ¿no es verdad? Las grietas superficiales al pasar por los rodillos quedan conformadas como una especie de raya en forma de hélice. Bien. Una hélice de inclinación muy, pero muy suave. Las barras de hierro son muy, pero muy comunes y aquí en Santa Cruz son muy, muy apreciadas por los torneros. Son muy difíciles de conseguir. En otras partes, en otros países, es simplemente ir a la serie. Hay gente que se gana la vida en Santa Cruz yendo al Brasil, al Perú, a Chile, a la Argentina a buscar retazos de barra de hierro, pedazos de barra de hierro que ellos la consideran chatarra. Y eso la traen y se la venden a un costo altísimo a los torneros. Uno de los muchachos que trabajaba en la empresa que tuve cerca de 20 años, cuando se retiró de la empresa, se dedicó a eso y le fue muchísimo mejor que trabajar en la empresa. Él viajaba al Brasil y él ya conocía dónde podía ir a recabar, no por metros, barras, digamos, pedazos de barra de 3, 4, 5, 6, 7 pulgadas, que no hay en el mercado porque no hay venta. Pero sin embargo los torneros las buscan, ¿no es verdad? Ávidamente, y él, bueno, él conocía muy bien el mercado cruceño, iba y ofrecía su material y lo vendía rápidamente, vivía muy bien, ¿no es verdad? En el mercado de las barras de hierro. El forjado es, digamos, el proceso de fabricación de piezas que da mejor calidad o que introduce mejor calidad en ella, ¿no es verdad? Es machacar la pieza a los golpes en una matriz hasta que ella queda prácticamente terminada. Todos los defectos interiores, todos los granos que ella tuviese quedan orientados de alguna manera. Y entonces se produce una pieza de alta calidad. Cuando yo machaco una pieza, la meto entre dos martinetes que tienen la figurita de la pieza. Entonces la caliento a la pieza y la golpeo. Y le doy es un método muy extendido, le doy su forma terminal, ¿verdad? Pero el material, los martinetes, las mordazas de los martinetes, no pueden chocar entre sí porque ellos son muy duros, si chocan entre sí se destruyen. Entonces debe haber entre ellos una especie de luz para expulsar el material remanente. Por eso una pieza forjada siempre tiene como una especie de cinturita. Se llama pliegue de forja. Si ustedes el día de mañana quieren identificar una pieza soldada, más dicho, forjada, simplemente con observarla, con observar la pieza, van a saber si ella fue o no fue forjada, porque si es forjada, siempre tiene una cinturita. Si no, observen, si es que se interesan, observen una biela de un automóvil. Toditas las bielas son forjadas, porque es una pieza de altísima seguridad. Se rompe la biela, el motor queda destruido. Eso sería bueno que lean el Arias Paz. El Arias Paz es un libro de manual del automóvil también. Ahí explica muy, muy bien, no el proceso de fabricación, sino para qué sirven cada pieza, qué es un árbol de leva, qué es un bloque, qué es una culata, qué es un inyector, qué es un cigüeñal, qué es un pistón. Todo eso deberían saberlo ya ustedes con solvencia. No hay ninguna materia que explique en detalle eso. Hay muchísimos libros en la Biblioteca de Tecnología y en la Biblioteca de la Politécnica que pueden ir ustedes a recabar. Y hay también muchísima información ya en el Internet. Puede ser el solapado, ¿no es verdad? Cuando el pliegue de forja ya es muy grande por un mal diseño de los martinetes. Eso también se convierte en un defecto. Puede ser superficie ondulada porque hay una mala penetración de los martinetes cuando se termina la pieza. O sea que aprietan mucho y causan un rompimiento de la pieza.
El golpe es muy severo, y penetran mucho, porque esto se hace a los golpes, ¿no? ¿Verdad? Es como aplanar un clavo que yo lo pongo en la hornilla de la cocina. Del primer martillazo no va a quedar plano el clavo. Tengo que tirarle varios martillazos cuando él está rojo vivo para que quede plano. Y eso más o menos es el proceso. Sí. ¿Alguna pregunta? Puede ser estallido o reventón de forja cuando la penetración es muy grande, entonces se rompe internamente la pieza, se forman fisuras muy, pero muy severas. La verdad, cuando la pieza no ha obtenido la cantidad de calor suficiente, es decir, que ya está a una temperatura más baja de la que corresponde al proceso de forjado. Bien. Pueden ser infinidad, pueden ser, o sea, en esto hay un abanico inmenso de discontinuidades que se producen en el proceso de forjado. Por eso que es una ciencia muy, pero muy estudiada. Bien, pueden ser fisuras en el centro debido al forjado. Y en fin, hay múltiples que no están en el apunte ni la vamos a ver. En el proceso de maquinado, las discontinuidades producidas durante el proceso del maquinado, la forja es un maquinado. Ya, en el proceso de meter a máquinas de herramientas la pieza, entonces se puede producir después del maquinado una corrosión debido a que el aceite de enfriamiento en el maquinado de Buenos días, licenciada Eli. Perdón, ¿quién? No, por favor, los micrófonos, ¿Usted chicos. turno en la caja? Ah, ya lo que pasa es que quería pedir licencia para mi abuelo que no debe estudiar. Inclan, por favor, usted no está atendiendo la clase, está charlando por fuera. Le voy a poner ausente. ¿No sabe quién estaría de turno, disculpe? Inclan Bazán Kevin, por favor, no me hable. Chicos, al que lo pille así, automáticamente tiene ausente. Quiere decir que está mirando televisión, está mirando el partido, está charlando con su amigo y simplemente están de mentirita atendiendo a la clase. Puede ser el amolado también, cuando el amolado se hace a través de una piedra esmeril de material abrasivo. Si la penetración de la piedra es demasiado profunda, entonces la piedra va saltando. Se forman una especie de escama. Es una discontinuidad de la superficie porque justamente se mete a una piedra rotativa de un esmeril para que la pieza pertenezca a un plano, quede desbastada. Se producen fisuras también, porque la muela, o sea, la piedra va golpeando permanentemente y produciendo discontinuidades. El tratamiento térmico es otra discontinuidad del proceso. El tratamiento térmico es el juego con el calor. Juegan con la temperatura de la pieza, que la llevan a una cierta temperatura y después la enfrían lentamente. Hay un montón de tratamientos térmicos, está el templado, el cianurado, el envejecimiento, montonera. Normalmente sirven para alivio de tensiones, porque cuando la pieza es fundida, ella queda muy tensionada internamente y con el tratamiento térmico esas tensiones se alivian y dan una pieza de mejor calidad. Si es que el tratamiento térmico es inadecuado, entonces se producen fisuras. Y por último, ya para concluir, ya los noto cansaditos después de todo ese Semana Santa. Yo creo que están pensando más en irse de paseo, ¿no es verdad? Este fin de semana largo. Está el método de soldadura. Cuando se aporta, normalmente la soldadura es el aporte de un material distinto al material base a través del método de soldadura, de forma tal que no se vea. Es un método que se ha ido extendiendo paulatinamente
pero en los últimos tiempos de una manera rápida. Y los procesos automáticos de soldadura ahorita son muy comunes. ¿Bien? Entonces, después la soldadura no solamente se practica para hacer una parrilla, una churrasquera, para tirar unos pedazos de carne después de que pase Semana Santa, sino la soldadura se practica en estructura. Y entonces, si se practica en estructura, debe ser verificada una vez ella concluida. Y es un método tan importante ahora que requiere el concurso de artesanos muy hábiles y de inspectores que vean la calidad de la soldadura. La clasificación de la soldadura, de los defectos de la soldadura puede ser internos o superficiales. Si fuesen superficiales, hay uno que se conoce como exceso de penetración. Quiere decir que si es que es una soldadura de arco, a través de electrodo, ustedes saben que el electrodo no es más que un alambre de un material muy parecido al material base, al más oscuro que yo deseo unir, soldar, y está recubierto de una cáscara que promueve digamos así, una atmósfera protectora. Y hacen circular a través de ese alambre una gran cantidad de corriente que produce la máquina de soldar. Esa gran cantidad de corriente derrite el material. Y ese material derretido penetra en el bisel, que es maquinado para poder unir las dos zonas de la soldadura. La soldadura es un método de fabricación muy extendido, aproximadamente desde los años 40 a la actualidad ha progresado muchísimo, incluso las máquinas de soldar que antes eran inmensas, ahora son pequeñas, ¿no es verdad? Son muy transportables. Entonces aquí la corriente en el electrodo, que es el alambre recubierto por esa cáscara que tiene, fue demasiada la corriente, entonces hizo que el material tenga alta temperatura y sobrepasó, ¿no es verdad?, la superficie inferior. Quiere decir que la penetración fue demasiado profunda, ¿no es verdad? Puede ser falta de penetración si es que la corriente elegida de la máquina de soldar, que eso lo debe hacer el operario, no fue lo suficiente y hubo una faltante. Quedó como un pedacito sin rellenar, ¿no es verdad? O si no, se eligió un electrodo demasiado grueso. O si no, la velocidad con que el soldador depositó la soldadura fue muy rápida. Entonces, hubo una faltante, por eso se llama falta de penetración. Puede ser con cavidad interna o externa. Será externa cuando también hizo una pasada muy rápido y no quedó este cono, y esta saliente, este cordón de soldadura, quedó como una concavidad, o si no, una faltante acá. ¿De acuerdo? Por mala técnica de soldadura, por mala elección del electrodo, por mala elección de los parámetros eléctricos que debe despedir la máquina. Puede ser socavaduras también. Cuando el material está demasiado caliente, el material de aporte, y se come un pedacito del material base. ¿Verdad? Hay un arco incorrecto y la velocidad de aporte es demasiado alta. O si no, en todo caso, que el electrodo está húmedo. La cáscara del electrodo está húmeda. La carcasa. Usted debe tener la curiosidad, agarren una barra de electrodo. 30 bolivianos cuesta no sé si 30 bolivianos cuesta el kilo. Ustedes péguenle un martillazo y van a ver que se desprende del alambre central, que es el alambre que se derrite, el alambre de aporte, el material de aporte, se desprende una cáscara. ¿No es verdad? Puede ser esta faltante en la parte superior, donde por aquí se hace el aporte,
o puede ser en la parte inferior. Puede ser la falta de discontinuidad, la falta de continuidad, perdón. En la falta de continuidad, el cordón, cuando el soldador es hábil, es limpio, es bien formadito. Pero si el soldador es inhábil, entonces él va discontinuando, va como si fuese a los empujones, a los saltos, y entonces me da un cordón. Esto es, cuando ustedes trabajen y quieran emplear soldadores, muchas veces se emplean soldadores solamente para que hagan un trabajo específico por contrato, y se los emplea por 1 o 2 meses o hasta que se acabe el trabajo. Y de esa manera hay que someterlo a una prueba para ver si son o no son soldadores. Si el soldador produce un cordón de esto, no sirve. No tiene experiencia. No se lo contrata. Y muchas veces el ingeniero tiene que ver la prueba del soldador. La primera prueba es esta. Le dicen un mandato. No, vos no sos soldador. Y listo. No, uno no puede correr el riesgo de que un aporte de soldadura tenga este tipo de conformación, ¿verdad? Puede ser fisuras internas, debido a que la composición química del electrodo no es la correcta. O si no, porque tiene un gran contenido de azufre y un bajo punto de fusión. Se producen fisuras internas. Pueden ser fisuras en frío, cuando el cambio de temperatura ambiente es demasiado. Por eso observen ustedes que los soldadores, cuando tienen que hacer una pieza, nunca soldan en sur. Ellos son renuentes, porque muchas veces, por contracción, se produce una rotura del material. O se produce una fisura, ¿no es verdad? Internamente dentro del cordón de soldadura. Puede ser fisura por la interrupción o el arranque. Muchas veces el soldador quiere fumar un cigarro y entonces deja de soldar. Y luego tiene que continuar. ¿No es verdad? Eso produce un defecto que viene a ser una fisura. Porque si deja de soldar, el material se enfrió, el material de aporte. Cuando ya aporta material, hay una gran diferencia de temperatura y se produce una fisura entre el cordón de soldado. Todo ello hay métodos de detección, porque no solamente la soldadura es para hacer estructura, sino hay veces que hay que fabricar recipientes de alta presión y alta temperatura, en los cuales todo aporte de soldadura es testado y hay métodos, hay ensayos, que algunos de ellos lo vamos a ver. Puede ser el desgarro laminar, ¿no es verdad? Y por último, aquí están los métodos de soldadura. De cualquier forma, cuando hay un defecto en la soldadura, que eso lo detecta el inspector o la persona que hace el ensayo no destructivo de la soldadura, que es algo de rutina, normalmente dicen los soldadores es malo. Mentira. Puede ser un diseño de la oficina técnica, si es que este bisel que se practica el material base no está bien diseñado, es incorrecto. Muchos de los defectos en la soldadura no es culpa del soldador, sino que es culpa del diseñador del bisel. No tuvo en cuenta muchos parámetros, por eso que se necesita una tecnología muy depurada y los buenos soldadores son muy, pero muy apreciados en la industria. ¿Verdad? Puede ser problemas de la adquisición. El ingeniero va a pedir alambre o electrodo de soldadura de una cierta marca y una cierta calidad, y el que compra, que normalmente es un licenciado,
va y compra lo que él le da la gana porque recibe más comisión, entonces quiere meterle el perro a uno, ¿verdad? Y siempre el que vende trata de deshacerse de los electrones que tiene igualado, que tiene menor calidad. Entonces hay que ser, digamos, rígido en eso, no aceptar lo que uno no ha pedido. Entonces, muchas veces, por cuestiones económicas, por ganarse meterse unos pesos más al bolsillo, porque el proveedor, si va a vender 1 o 2 toneladas de electrodo, obviamente que ese negocio le sirve. Y si la empresa le compra, entonces lo va a invitar a cenar, lo va a invitar de parranda, etcétera, al que va y hace el negocio, el que compra. Y le va a dar para sus pesos. Y le va a querer meter el perro. Y el otro, como está coimeado, se deja meter el perro. El ingeniero tiene que ser rígido en eso. Puede ser también problemas del almacenero. Normalmente los almaceneros es como cuando uno va y compra papa o cebolla. La vendedora le va a querer vender las más viejas, las que pronto se le van a podrir. El electrodo tiene un término de duración y tiene que ser almacenado en un lugar sin humedad, donde no le caiga la lluvia, donde no le dé el sol, porque si no rápidamente se deteriora. El almacenero cuando ve eso, trata de empujarle a uno el electrodo que pronto se va a vencer. Tienen una fecha de vencimiento los electrodos. Eso hay que rechazarlo. ¿No es verdad? Porque se olvidó que existía una caja en un rincón, entonces, para no tener problema, él quiere deshacerse de todo eso. Entonces, el inspector es aquel que acepta los defectos internos. El ingeniero es el que ordena para que se haga un ensayo para ver si es que hay defectos internos en la soldadura, especialmente si el aporte ha sido para sostener una estructura o un recipiente de alta presión, digamos un gasoducto. Los controles son intensos y rutinarios. Normalmente el inspector tiene que ser muy bien pagado porque muchas veces es una empresa extra la que está haciendo la soldadura y viene y le dice, no, este defecto, hombre, es tan pequeño, házmelo pasar. Porque si no, los costos caen sobre ellos. Pierden plata y normalmente ofrecen un buen pago de dinero. Por eso es que el inspector tiene que tener un muy buen salario y eso es lo que hacen todas las empresas importantes. Y el ingeniero obviamente tiene que ser muy estricto para ver si es que los aportes han sido correctos. Si no, si los deja pasar y hay algún contratiempo, ¿quién tiene la culpa? ¿Dónde van a ir a conseguir la empresa que hizo el aporte de la soldadura? Toda la culpa cae sobre la cabeza del ingeniero y eso es un desprestigio total. Bueno, chicos, no tengo más nada. A ver, vamos a correr rápidamente con la lista. Les ruego, por favor, que vayan prendiendo su cámara. Cuando yo lo nombre. No antes, no prendan ahorita la cámara porque ni aperen Cuando yo los nombre, van prendiendo su cara. ¿Está Mamani Requisa? Mire que al que no contesta, para mí es como si no hubiese asistido a la reunión. 2 veces lo voy a llamar, chicos. Convoco a Mamani Requisa José Daniel. ¿Dónde está? Muestre su bellísimo rostro. Mamani. Presente, ingeniero. ¿Dónde está ya? Gracias, Mamani. Maldonado Claudio Elías. No está. Llanos Cristian. Vamos, el que no contesta para mí está ausente. Llanos. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Llanos? A ver, muéstrese Llanos. Gracias, Llanos. Lazo Fernando. Lazo Mariscal José Fernando. Vamos, Lazo. No está presente Lazo, ausente.
Laime Diego. Laime Diego, por favor, Laime Diego. Laime Quispe Diego. Ya, gracias, Laime. Jiménez Adrián. Vamos, Jiménez, por favor, rápidamente. Tenga atento, el que no asistió a la reunión no está atento. Jiménez Avilés Adrián. Vuelvo a repetir, Jiménez Avilés Adrián no está. Jaldín José Fernando. Muéstrese, Jaldín, por favor. Prenda su cámara. ¿Cómo? ¿No tiene? Ya, gracias, es que no sale de moda. Inclán. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Inclán? Acá. Gracias, Inclán. Herrera. Presente, ingeniero. Herrera, por favor, después entre con su apellido y su primero, segundo apellido y sus nombres, ¿ya? Usted me entra como Oliver Roberto Herrera Acevedo. González. González Juniors. Presente, hijo. ¿Dónde está González? No lo veo. Gracias, González. Ya encendí mi cámara ya, ingeniero. Rufino. Presente, ingeniero. Ya. Fernández Romero. Presente, ingeniero, aquí estoy.